Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Luna Miguel. ¿Cómo estás, Luna? Muy bien, muy primaveral. Primaveral, porque hace un calor hoy en Madrid bastante serio, ¿eh? Ya. Sí, la verdad es que tenía ganas, porque últimamente como que he estado como todo el año con ataques de frío. O sea, de esto de estar normal y de repente me entra un ataque de frío, como si, no sé, si alguien me lanzara un conjuro extremo, de frío extremo, y llevo todo el año así, tiene que ver algo con la tiroides, según me han dicho. Así que feliz de que haga calor, quiero sudar, no quiero tener frío. Yo también, yo odio el frío, soy bastante friolero y sí, no puedo con el frío. A ti nos conocimos un día en el Círculo de Bellas Artes, una charla sobre la nostalgia, Sí. y de hecho que contaste algo muy divertido, o sea, contabas algo sobre Buffy cazavampiros y Sí. tal, y ahora me has hablado de hechizos, Sí. y digo, sigue, o sea, estoy muy metida en este mundo, ¿eh? De la mística y de Me gusta la magia, sí, no creo en ella, pero quisiera creer en ella, entonces por eso leo y participo un poco de todo esto. ¿Cuál es la primera película o primer libro que recuerdas o asocias con magia, con algo así de ese mundo? Bueno, siempre recuerdo uno de los primeros libros que sé que me gustó de niña, que es Lobito aprende a ser malo. Y tiene que ver con la magia, en parte porque son lobos que hablan, entre otras cosas, pero también porque es como el primer lobo que decide no ser malo y no comerse a niños, ni a cerditos, ni a cosas, ¿no? Y como que ahí tiene que meter mucha imaginación y mucha magia, en cierto modo, para hacer que todos los lobos cambien de idea, ¿no? ¿Y les es convence? decir, que sean buenos. No del todo, pero está bien. Además, fíjate, uno de los últimos ensayos que te he leído, Leer mata, sale a colación ese libro, yo creo. Sí, probablemente. Porque sí. hablas de primeras lecturas, fugazmente hablas de Fray Perico y su borrico Sí. y de el lobo... ¿Cómo has dicho? Lobito aprende a ser malo. No Lobito recuerdo el aprende a ser autor o autora, Sí. pero sí, estaba por ahí en mi vida. Sí. Y este ensayo que hablas de un poco la relación que puedes llegar a desarrollar con la lectura, ¿no? ¿Por qué eso de leer mata? A mí me llamó la atención, cayó en mis manos y dije, quiero saber qué quiere contar aquí Luna Miguel, por qué esta relación tan tortuosa con la lectura. A ver, el otro día abrí no sé qué libro. Ah, sí, bueno, ya ves. Los cursos de literatura europea de Nabokov, porque justo estoy escribiendo ahora una especie de ensayo raro sobre Nabokov. Y en la primera página, no sé cuándo leí el libro, probablemente me lo compré precisamente para leer el Ulises, por su clase sobre James Joyce. Y en ese momento escribí algo en la portada, seguramente en ese momento estaría medio borracha o algo así, porque yo escribía mucho en los libros, como en las primeras páginas de los libros, en estados extraños, y lo que ponía era que odiaba a mis padres porque me habían enseñado a leer pero no a vivir. Mi padre profesor de literatura, mi madre ama de casa, pero después Tuvo el Gaviero, ¿no? Abrí una editorial para dejar de ser ama de casa prácticamente, ¿no? Y para poder hacer otras cosas más allá de cuidarnos, cuidar autores, ¿no? Que al final ser editora de poesía es cuidar a otras personas verdaderamente peor que tus hijos o tu marido. Pero bueno, la cuestión es que vi que ese pensamiento que yo no recuerdo por qué lo escribí en esa página, pero que me debió salir en un momento de iluminación o de caída, no lo sé, tenía mucho que ver con por qué escribo lo que escribo y por qué escribí Leer mata, que es esa sensación de que realmente leer me incapacita para vivir, pero al mismo tiempo es la única manera de vivir que conozco. Y yo creo que viene por ahí. Supongo que vivir es eso, vivir mata en general, es decir, nacemos para morir y progresivamente el envejecimiento es ir muriendo poco a poco, ¿no? Por lo tanto, estamos aquí precisamente para eso, estamos a pesar de eso, vivimos y somos felices a pesar de que sepamos que todo se está acabando, por lo tanto, supongo que nuestras aficiones y nuestros hobbies no dejan de ser maneras de hacer esa espera, ¿no? Y las redes sociales son maneras de esperar a la muerte, del mismo modo que bibliotecas como esta en la que estamos ahora mismo son también maneras agradables de esperar a la muerte, a pesar de que eso, ¿no? A pesar de que
esté ahí la muerte, ¿no? Y sí. Hay un perdón, poema, ¿no? Perdón por este pesimismo. Hay un poema de Hildy Whitman, ¿no? Que habla así de... creo que es el de... que habla de esperar a la muerte, ¿no? Rodeado de mis libros, ¿no? Sí, un poco exacto. habla un poco de esa especie también de ese pesimismo que tenía también él Sí. asociado a todo lo que escribía y vivía, ¿no? Sí, supongo que cada uno elige la manera más bonita o la manera a la que puede acceder, ¿no? para esta larga espera. Y también, además, te he leído más cosas que has escrito, por ejemplo, Ternura y Derrota, ¿no? Que es un monólogo tuyo en el que llegas a distintos lugares y exploras un poco los sentimientos que a veces puedes tener algo ambivalentes, ¿no? De hecho, hablas de la ternura y la mezclas con otros elementos que no son nada tiernos. Sí, esto, Ternura y Derrota, fue un encargo. Yo debo decir que adoro escribir por encargo. Siempre se dice, no, ese escritor escribe por encargo, qué mal. Pues a mí me parece que un encargo está súper bien, ¿no? Sobre todo porque es un reto. Entonces, si de repente, por ejemplo, leer Mata también es un reto. El editor, Raúl, de La Caja Books, me dijo, ¿escribirías algo sobre la lectura, partiendo de tus ideas extraídas de tus lecturas sobre Simone Weil y bla, 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 y la atención y la lectura y tal? Y dije, vale, reto aceptado, ¿no? Tirando de series, ¿no? Antes en privado hemos hablado de Friends, pues cómo conocía a vuestra madre, ¿no? Cuando Barney Stinson acepta retos, ¿no? Absurdos. Pues para mí, yo soy el Barney Stinson también de los encargos literarios, en cierto modo, porque me gusta aceptar retos y llevarlos a una locura o a lo oscuro o a algo extraño, ¿no? Y en este caso me propusieron el reto de contestar a Cervantes, no sé por qué debo yo contestar a Cervantes, pero me lo propusieron desde el teatro clásico, desde el teatro de la comedia, contestar a la Numancia de Cervantes. Y una de las cosas que más me interesó con mis gafas moradas, ¿no? Fue cómo retrataba el dolor de las mujeres, ¿no? de las mujeres numantinas ante el asedio y cómo tejían la bandera blanca y esa especie de amor-odio a su propio sufrimiento, ¿no? Me pareció una obra muy BDSM, en cierto modo, ¿no? Me pareció una obra en la que había amor por el sufrimiento y además, conociendo un poquito a Cervantes, pues imaginarte también que esa ironía le podía interesar. Y entonces yo pensando en qué hacer yo con mis herramientas, ¿no? Para poder hacer esa respuesta a la Numancia de Cervantes, me lo llevé al feminismo contemporáneo, me lo llevé a las luchas que yo conozco y me lo llevé a una especie de respuesta a lo que para mí significó el Me Too, con el que concuerdo, pero en el que no he participado, y planteándome algunas ideas sobre los límites del deseo y del consentimiento, si es que acaso los tienen, si es que no, etcétera. Y poniendo ahí en el centro un personaje que se llama Ternura, que básicamente lo que quiere hablar es de eso, ¿no? De qué pasa cuando lo que te duele también te gusta. ¿Y qué pasa? Pues no lo sé, porque es que eso es lo que encontré, que no hay respuesta, porque cada vez pasa una cosa, ¿no? Tendemos a pensar que el placer es único y es de una historia tiene una historia única, que el deseo tiene una historia única, que el consentimiento tiene una historia única. Yo creo que no, que tiene muchas variantes y que en cada persona y en cada situación, o incluso la misma persona en distintas situaciones, acaba siendo diferente, ¿no? Y lo que le pasa a ese personaje, a Ternura, es que habiendo sufrido cosas dignas de ser contadas en redes sociales o dignas de ser denunciadas con un hashtag, decide que ella no puede hacerlo porque esas situaciones también la han conformado y han conformado su deseo. Y a lo mejor por culpa, no sé si gracias, sino más bien por culpa de ciertos abusos que ha vivido en su vida, ahora ella disfruta con ciertas situaciones abusivas en su deseo, ¿no? Y esa era un poco la complejidad que quería yo retratar, ¿no? Que es al final lo que yo encontré en Cervantes, cómo el ser una víctima de la guerra, en este caso, te acaba convirtiendo, acaba muchas veces, como en esos personajes, dándoles el gusto dándoles gusto ser víctimas, ¿no? Les acaba siendo
una personalidad para ellas, ¿no? Y incluso prefieren morir por la causa, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces es muy complejo, no hay una sola respuesta para todo esto. Por ejemplo, en Leer Mata había una frase que la subrayé, que decías, tener hambre de libros era mi alegría y mi suplicio, ¿no? Un poco esa ambivalencia o esa doble, que a lo mejor tiene algo que ver también con lo que dices tú de lo que te gusta o el placer o lo que sea, que a veces está asociado también con algo forzosamente doloroso, ¿no? Y la lectura lo es, o sea, el otro día había no sé si fue una columna, un tuit o algo de Sabina Urraca, que como editora me parece increíble lo que está haciendo ahora en Caballo de Troya. Ha descubierto cosas muy, muy, muy potentes. El último de Fátima Vélez, que si no lo has leído te la recomiendo, una autora colombiana fascinante. Bueno, que me voy por las ramas. La cosa es que estaba leyendo a una columna de Sabina Urraca que decía que ella le ponía nerviosa a esa gente que decía no tengo tiempo para leer y que se frustraba y que ella pensaba que la literatura no puede ser, que la lectura no puede ser frustración, tiene que ser algo completamente gozoso todo el rato, ¿no? Sí. Y yo no sé si estoy de acuerdo, porque leer es un esfuerzo, o sea, para mí leer también es estudiar en cierto modo y si te interesa un tema, si te interesa, pues yo qué sé, no sé qué tenemos por aquí, ¿no? Pues Blake Butler en esta mesa. Si te interesa Blake Butler, pues a lo mejor de repente este libro en el que habla del suicidio, pues es doloroso leerlo porque está hablando de un tema doloroso, pero es que además a lo mejor en tu obsesión por este libro necesitas leer los ensayos de no sé quién sobre el suicidio, necesitas releer a Albert Camus para saber qué opinaba él de filosofía y suicidio, tienes que irte a leer a no sé cuántos clásicos a ver qué dijeron sobre el... Es decir, como Espero pasar un mejor fin de semana. Evidentemente, no. Bueno, el suicidio está bien para leerlo, pero precisamente me parece que la lectura también te lleva a eso, te lleva a pasar malos fines de semana. Sí, estoy de acuerdo. Y ni siquiera hay que irse a un tema como el suicidio y a un autor hipster estadounidense para hablar de esto, sino yo, por ejemplo, ahora, en cuanto salga de aquí, voy a ir a una librería y voy a ver si ha salido ya de una puñetera vez el último título de Blackwater, ¿no? De la serie esta que está publicando Blackie Books, de 6 libros, de una serie de una familia en Estados Unidos, bla, 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 una especie de recuperación que han hecho en libritos pequeñitos, bonitos, como antaño se publicaban por entregas, ¿no? Sí. Las novelas. Pues estoy enganchadísima a eso. Ya. Y es una lectura muy placentera, pero también es un suplicio porque no entra dentro de mis planes. Es decir, leer de repente literatura fantástica no entra dentro de mis planes de todo lo que tengo que hacer por trabajo, también por otros placeres, etc. Pero de repente para mí estar enganchada a una serie de libros es un suplicio. Y es un gozo al mismo tiempo. Pero yo no puedo decir que leer no tiene que ser complejo, difícil y sufrido. Porque entonces, no sé, no tendría sentido para mí. Lo vemos cuando alguien es adicto a una serie y dice, me voy a pegar un atracón, ¿no? Parece que está más como que ahora tenemos más interiorizada esta cosa de, sí, estuvo todo el fin de semana pegándose un atracón de una serie, ¿no? Sí. Pues eso también pasa con los libros, ¿no? Exacto, bueno, de hecho tú hablas de ese tipo de lectura casi que lo dices así entre comillas, lectura bulímica, ¿no? Sí. Una que es un atracón y que luego a lo mejor no te queda nada porque lo borras o lo expulsas y tu cuerpo no lo asimila y hablabas con con otra persona con la que dialogabas que esa persona era más reflexiva, que estudiaba. Sí. Y tú comentabas ese modo de leer de forma voraz, compulsiva, como una serie de la que luego no te acuerdas de nada, ni 4 escenas, porque la has consumido como un paquete de pipas. Sí. Sí, no, me interesan las múltiples maneras de leer. Yo, por ejemplo, ¿no? Hay lecturas que son bulímicas absolutamente, hay otras que son cotillas, ¿no? Quiero cotillear no sé, qué ha escrito este autor joven o qué tal, ¿no? En plan, como a veces lees también por recelo, por puro interés egoísta, a veces lees para formar parte de la conversación, como yo, por ejemplo, ahora con Blackwater, o sea, quiero saber por qué todo TikTok está leyendo ese libro, ¿no? Pues voy a leerlo, ¿no? Pero también todo eso hace... No sé, todo eso le da tantas vidas a tu yo lector que me parece... me parecería extraño cerrarme a una sola manera de leer, ¿no?
Y luego hay otras veces en las que una estudia como una cabrona, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en diciembre va a hacer 20 años. ¿20 años? Joder, sí. De casi todo hace 20 años De ya. casi todo ya, madre mía. Pero va a hacer 20 años de la primera vez que leí Lolita. Que es un libro que leo al menos una vez al año, por lo tanto, por lo menos 20 veces me lo he leído. Y ahora... Y tu novela se llama El funeral de Lolita, ¿no? Sí, es una que de hecho se la dediqué a Rosa Molinero. Está ahí en la dedicatoria a ella. Porque hablé mucho de Lolita con ella cuando éramos compañeras en Playground. Sí. Pero decía que es un libro que sigo estudiando, porque me siguen, o sea, me llaman para dar una conferencia y entonces abro una página para pillar una cita que pensaba que la tenía todo controlada y de repente me encuentro en una ocasión con un momento en el que le están lavando el coche a Humbert y la Lolita está por ahí haciendo no sé qué y todavía no ha habido nada sexual, ¿no? Y de repente hay un tipo lavándole el coche con una esponja rosa que se cierra y se abre y sale la espuma. Yo no sé si él lo describe así, pero en mi mente ya está así. ¿Vale? Tú has puesto el resto. Sí. No, pero claro, esa esponja rosa que se abre y que se cierra y que suelta líquido espumoso, poquitas páginas antes de que, tú ya lo sabes porque ya lo has leído, de que vayan a acostarse por primera vez, es una locura perversa. Y digo, ¿cómo puede ser que esto no me hubiese dado cuenta en las 19 lecturas anteriores, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que luego hay libros que los vas a estar estudiando toda tu puta vida. ¿Cuál es el que tú dirías que vas a estar estudiando toda tu vida? ¿Cuál diría yo que estudio toda la vida? Pues mira, no es, por ejemplo, una novela, pero por ejemplo, diarios de gente que me gusta, los releo y me siguen sorprendiendo, me sigo de repente asombrando con detalles en los que no había reparado, con reflexiones o referencias que ahora entiendo y antes a lo mejor me sobrevolaban un poco más por encima. Más eso. De todas formas, tú tienes algo con la espuma, ¿eh? Porque hablas de la espuma cuando te empiezas a leer El mar Es de verdad, sí. Iris Murdoch. Luego también te da mucho por la espuma cuando hablas de tu primer recuerdo de la infancia, de una Cierto, ola, sí. del mar, que no sé qué, que de la espuma, como sentías que te... O sea, la espuma está muy presente en... Sí, puede ser. Sí, supongo que si has crecido frente al mar, pues hay algo ahí de las olas, ¿no? Que está muy presente. Y cada vez que alguien retrata bien las olas, me gusta. Yo crecí general. también delante del mar. ¿Tú por Barcelona? ¿Por dónde? No, yo crecí en Almería. Ah, que Aunque no eres de tenga Almería. acento, pero soy Ya, bueno, almeriense. hablas mucho de Almería. Sí. en Todos mis libros, todos los que he publicado, en todos aparece Almería. Yo espero algún día, no sé, que la gente diga, sí, Luna, autor almeriense. O sea, quiero que David Bisbal y yo seamos los grandes reconocidos de Almería. Que cuando dice el pregón estén entre David Bisbal y tú, ¿no? Sí, Cuando sí. te toque- Ojalá. Sí, no, me gusta mucho Almería y no sé por qué es uno de mis temas literarios. Es un poco desconocida además Almería de algún sí. modo, porque no es tan fácil llegar o no es tan accesible Sí. y todo el tema ese un poco casi desierto que tiene es Sí. muy curioso. Sí, está Juan Manuel Gil, que publica sus novelas en Seix Barral, ganó el premio Biblioteca Breve hace unos años. Es muy buen amigo y un escritor que admiro mucho. Está por ahí. Bueno, descubrí hace poco que ni yo lo sabía, o sea, que Carmen de Burgos era de Roquetas de Mar, de Almería. Sí. Me sorprendió muchísimo, ¿sabes por qué? Porque estaba escribiendo una escena imitando el momento en el que Virginia Woolf va pasando a la orilla del río, que yo siempre pienso en Estopa y que estaban muy sola. O sea, siempre que escucho esa canción pienso que están hablando de Virginia Woolf cuando pasea al principio de Un cuarto propio por la orilla del río. Bueno, en fin, perdón. La cosa es que yo quería emular ese comienzo de me proponen un tema y entonces yo me voy a pasear y digo, pues voy a pasear ficticiamente por el paseo marítimo de Almería. Y digo, ¿tendrá algún nombre? Igual que la Rambla de Almería se llama Federico García Lorca, voy a mirar cómo se llama el paseo marítimo de Almería y digo, Carmen de Burgos, digo, qué raro, o sea, en la vida Ya había estado la conexión. Sí, no, y como que nunca, siendo de allí, pues te hablan a lo mejor de Francisco Villa Espesa o de algún, evidentemente José Ángel Valente, no que sea de allí, sino que vivió allí mucho tiempo y tiene su casa y todo el rollo,
pero como que siendo almeriense nunca te hacen una especie de... O sea, tú no conoces bien qué escritores han vivido allí o qué ha pasado allí literariamente, ¿no? Ya. Parece como que si la literatura no hubiese pasado por allí, ¿no? Y no se hubiese hecho allí. No... Ya. Entonces sí, me gusta encontrar como esos detalles, que bueno, que no es un detalle, que es el nombre del paseo marítimo en este caso. Pero sí, yo quiero ser reconocida como autora de Almería. Y tú, por ejemplo, hablando de libros y esa pulsión por leer, y Sí. también hablas de Carles Martín Gaite, que habla de que los libros son como las personas, ¿no? Que antes lo decías, ¿no? Que una Sí. lectura te lleva a otra lectura, a otro libro, Sí. vas tejiendo como una red de conocidos o de amigos a raíz de un primero, ¿no? Y con los libros te quería preguntar, tú que pues has tenido, tu madre tuvo una editorial, tú que tienes mucha relación con el mundo editorial, que tienes muchos libros que te gusta leer, que te gusta estar comprando en librerías, tú luego cómo eres cuidando y teniendo libros. O sea, has dicho que eres muy de anotar en los libros, o sea, que no eres Sí. que no eres de los que lo conserva como en una No. funda de plástico. ¿Y cómo lo No, colocas y los ordenas? a ver, me gusta que tengan su propia vida, es decir, como tocarlos y darles, no sé, dejar mis marcas, sobre todo también porque antes me compraba muchos libros de segunda mano cuando era estudiante y me gustaba encontrarme cosas, ¿no? Entonces Claro. yo siempre pienso, voy a dejar cosas yo también para que el siguiente que lo reciba, a ver qué Voy a pasa, dejar ¿no? mi... Mi mensaje oculto, lo que sea, ¿no? ¿Cómo es tu tuit fijado de que dices, algún día nos recordarán, ¿no? O no, es un verso de Safo de te aseguro que nos recordarán, ¿no? sí, que alguien se acordará de nosotras, sí. Pues esto es Sí. igual, ¿no? En plan, que se acordarán de mí cuando que yo he leído este libro y lo que me gustó y lo que no me gustó. O no, a lo mejor verán un dibujo. Yo soy muy de dibujar también, en plan... Wellebeck, por ejemplo, que lo veía por ahí también. O sea, perdóname porque me voy distrayendo Ah, con sí, sí, cosas de esta libro, biblioteca. sí. Pero luego te haré preguntas. Pero Wellebeck, por ejemplo, siempre pongo... Cada vez que hay un comentario hipermisógino, o misógino en general, aunque suelen ser hipermisóginos, pongo chupito al lado. Porque Sí. el reto sería, ahora que no bebo, pues no lo puedo hacer, pero aunque sería una muy buena forma de volver a beber, hacer el reto Y muy del rápida, chupito, sí, también. y muy rápida de morir. Porque claro, solo Como el Dylan comienzo... Thomas, Claro, ¿no? Es que solo al comienzo ¿de cuál era? ¿De Sumisión? No, de Serotonina. Uf, ese libro, madre mía. Solo al comienzo de Serotonina, las 3 primeras páginas tenían como 6 chupitos. Ya. Entonces, claro, o sea, es que su misoginia te mata, básicamente, literal. Bueno, la cosa, no sé por qué estaba diciendo esto. Ah, sí, que los ordeno, o sea, los toco en general. Y de hecho, cuando me da pena, porque a veces, ahora por ejemplo, como que con todo el tema de Nabokov, que estoy otra vez ahí metidísima, me he dado cuenta de que me faltan libros, no sé si es que los he dejado, los he regalado, los he perdido, no lo sé. El original de Laura, por ejemplo, o un libro sobre él que se llama El Encantador, que es una biografía. Han desaparecido de mi vida y de mi biblioteca, no sé por qué. Claro, me los vuelvo a comprar y es como, wow, ahora están por empezar todavía, ¿no? Ya. Y es como una sensación de esto no es mío, pero al mismo tiempo me acuerdo de que lo he leído, ¿no? Y no sé, tengo una relación muy... Sé que está, no sé si está mal, pero me gusta que sean míos los libros, ¿no? O sea, me gusta poseer los libros, me gusta tenerlos. He ido mucho a las bibliotecas, he comprado mucho de segunda mano. Me encanta que me regalen a mí o que me presten amigos libros, pero si algo me gusta, lo quiero tener yo. Si un libro me gusta, me lo compro. Si me lo he leído en PDF ilegal y me gusta, me lo compro. Y a veces no me gusta y me lo compro. O sea, imagínate, ¿no? O sea, es en lo que más gasto dinero, supongo. Y también, también lees en Kindle, ¿no? También Sí. O sea, me descargo muchísimo libro ilegalmente. Madre mía. Luna Miguel trabajando en el mundo editorial un poco y lanzando piedras sobre su tejado. A ver, pero también me sobre gasto... su casa de cristal. No sé, me gasto muchísimo. O sea, no sé, o sea, mínimo 300 euros al mes me gasto en libros. Entonces, si luego me descargo otros ilegalmente, no pasa nada, ¿no? Has neteado, ¿no? Mira, y yo, por ejemplo, decidí con libros de poesía, de poetas nacidos a partir del año 90, yo soy del 90, es decir, con poetas más jóvenes que yo, les pido directamente que no me manden sus libros, no porque no quiera recibirlos, Sí, me encanta claro, descubrir claro. a nuevos poetas, pero prefiero comprarlo yo. Claro. A ver, no es que gane una barbaridad, de hecho, no, o sea, tengo que hacer 1000 millones de cosas para llegar a fin de mes, pero entre mis cosas
que es para, entre mi llegar a fin de mes está el poder comprarme los libros que quiero. Es decir, que igual que tengo un presupuesto mensual para el colegio de mi hijo, para la compra de comida, etcétera, y comida del gato, la tengo para comida de mi biblioteca. Ya. En Ternura y Derrota hablabas de, que me hizo gracia, Noli Me Tangere, que es Sí. un esquema pictórico, ¿no? Una forma Sí. de pintar cuadros, una escena que me fascina, me encanta a mí, a mi padre, y nos gustaba mucho la fuerza de esa imagen, ¿no? Del no me toques, pero también es no me retengas, ¿no? Y entonces me parece muy bonito, Sí. me hizo gracia leerte sobre él. Sí, a ver, justo después de haber pasado unos años muy metida en toda la lectura sobre relaciones, poliamor, etcétera, todo eso curiosamente me llevó a la mística, es decir, fui de Brigitte Vasallo a Santa Teresa, ¿no? En plan, como, no sé, me parecía un camino muy coherente al fin y al cabo, ¿no? Aunque parezca muy raro, creo que tiene su coherencia, ¿no? Houellebecq por el camino. Claro, sí, no. Houellebecq siempre está. Yo soy muy fan. O sea, ya sé que está mal visto, pero soy muy fan. De hecho, ahora voy a tener problemas, creo. Me han dicho, porque es la primera vez que me traducen al francés un poemario, el de poesía masculina, y abre con una cita de Houellebecq. Entonces, claro, que de repente se publique un libro feminista, el editor me lo decía, dice, esto nos va a traer problemas. O sea, esta cita nos va a traer problemas. Te va a traer problemas. Y digo, bueno, no sé. Así que estoy muy expectante. En plan, en septiembre lo mismo vienen unos franceses a matarme o algo así, no sé. Pero... Y escribirá otra novela sobre eso. Houellebecq le dará para... Muy misógina. Sí. Y la gente beberá chupitos a mi salud. Bueno. Y además él vivió en Almería, o sea que todo tiene su conexión. Claro, ¿ves? Verdad. O sea, es que todo tiene una conexión extraña. Es verdad. Vivió en Almería. En Garrucha, sí. Eso lo cuenta en Plataforma. ¿Dónde lo contaba eso? ¿Se lo cuenta En varias de las novelas aparece Almería como un lugar sórdido. Sí. A ver, cualquier cosa que toque Houellebecq consigue... Se vuelve sórdida. Es como el rey Midas, pero de la sordidez. Sí. Tiene un poco de eso también, ¿no? Lo de no retener. Me gusta mucho este poema de Hilda Doolittle que se llama Eros, ¿no? Que es como esa... Habla precisamente de ese no poder, de ese si se retiene el Eros, desaparece, ¿no? Muere. Sí. Entonces hay que dejarlo ir. O Simone Weil, ¿no? Esa frase mítica suya de amar en la distancia y consentir en la distancia, ¿no? Esa cosa de no... Cuando retenemos algo de lo que amamos, pierde su esencia, ¿no? Pierde su libertad, su movilidad. Y eso yo creo que está muy... Esa visión más, no sé, mística y etérea un poco, ¿no? De la... que al final es la fe, ¿no? Están hablando de la fe, el amor y la fe ahí se cruzan. A mí me parece que guarda mucha relación con todo lo que he aprendido sobre las teorías del poliamor, de las relaciones abiertas, de la anarquía relacional, etc. Esa cosa de no puedes retener al otro porque no te pertenece, ¿no? Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust, en la que indagamos un poco más sobre nuestros invitados. ¿Te parece que te hago una pregunta, Luna? Venga. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Mira, voy a volver a uno de los últimos grandes momentos felices de mi vida, que ha sido este fin de semana. Este 13 de abril ha sido. Estuve en PorAventura con mi hijo Ulises, que hace poco cumplió 8 años, y con mi pareja Ernesto, que es, bueno, lo llamamos el padrastro Castro. Y fuimos a PorAventura los tres y nos montamos en la atracción de agua esta que te empapa entero. ¿El Tuki Splash? Sí, exactamente. Sí, ¿no? Y cuando fuimos a ver la foto en la que salíamos todos como rarísimos y felices, lo típico, ¿no? El gran momento de... Te mola casi más ir a ver la foto de la atracción, de cómo era tu cara en la atracción, que la atracción misma, ¿no? Sí. Estuvimos riéndonos como media hora
y yo me meaba de la risa y eso es como un gran momento feliz, ¿no? El estar con esas dos personas en un lugar que no nos pega nada, pero que me parece estupendo. Me encantan las atracciones. Bueno, un poco como... Sí, eso como como lo que hizo Foster Wallace en el crucero, ¿no? O lo que hizo... Lo ha hecho Ana Pacheco ahora también, ¿no? Que ha Sí. escrito... Bueno, y hay un libro muy Foster Wallaceano también, que es de John Jeremiah Sullivan, Ah, que es que no recuerdo el título del libro, lo publicó Literatura Random House en España, y es precisamente él una crónica de Disney allí en Estados Unidos. claro, qué bueno. Bueno, pues van a verlo. John Jeremiah Sullivan se llama el tipo. Sí. Lo leeré. ¿Pero pusiste chubasquero o no? No, free. Sí, o sea, Hacía muchísimo calor en Barcelona ese día, bueno, en Tarragona. Entonces sí, fue... No sé, es como... No hace falta irse muy lejos. Tengo un momento feliz muy cercano, por suerte. sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Mm, No lo sé, pero tiene que ver con el dolor, supongo, con no soportar el dolor. Mm, Sí, el dolor me molesta. mm, O sea, antes he dicho que me gustaba, pero lo que me gusta es poder controlarlo o poder Claro, estar en un sí. momento de mi vida en el que todavía los dolores físicos y demás no son incontrolables. Mm. Entonces esa decrepitud, ese envejecimiento me aterra. ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? Pues supongo que soy muy envidiosa. Lo intento equilibrar con kilos de generosidad, pero a veces creo que me impongo ser generosa para no sentir envidia. Sí, sabes, tu teoría del equilibrio como con los libros, ¿no? Sí, El comprar exacto. muchos para que no te sientas Exacto. mal por Sí, piratearlos. sí, Pues, no, estoy constantemente buscando equilibrios, ¿no? Supongo que es una extraña idea de justicia, ¿no? En cierto modo, ¿no? A mí me dan, ¿por qué no decir? O sea, yo siento envidia de la mayoría de las personas a las que quiero, ¿no? O sea, siento envidia de cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, siento mucha envidia de mi pareja porque tiene dos padres que le quieren. En mi caso, pues tengo un padre que no me quiere y ni yo a él, y una madre que murió. Entonces, siento mucha envidia de que mi pareja tenga dos padres con los que se lleva bien a sus 33 años, ¿no? Y del mismo modo, siento envidia de cosas puntuales de otras personas. Y con eso, lo que intento es equilibrarlo de otra manera. Siendo yo buena madre, o intentando ser buena madre para mi hijo. O, ¿sabes? O sea, como intento buscar la manera de restablecer el equilibrio. restablecer esa envidia, ¿no? Yo creo que envidiar es sano, pero me da miedo que se vuelva insano. Sí, claro. Es verdad, ¿eh? La envidia no deja de ser también una pequeña forma de admiración, ¿no? Un poco Sí. de lo que dices tú, oye, envidio a... porque tiene dos padres que le quieren y demás, porque en el fondo me parece bonito y en el fondo me parece una relación que Sí. te genera admiración, ¿no? Pero cuando eso se torna en amargor, ¿no? Es lo que hay que Sí. poner un poco el Sí, freno. y como estamos tan acostumbrados en redes sociales a ver esas envidias tan manifestadas de una manera tan evidente, ¿no? Con respecto a cualquier cosa que ocurra, Mm. pues es fácil detectar que eres envidioso porque estás todo el rato viendo gestos envidiosos en el mundo, ¿no? Y también al mismo tiempo es más fácil, yo creo más fácil que nunca, que se genere envidia, ¿no? Te quiero decir que al final, siempre se ha dicho puede ser. eso, que todos creemos que la hierba es más verde al otro lado, ¿no? Exacto, sí. Pero es que Instagram y todos estos sitios, otras Es redes hierba sociales, verde o sea, constantemente. se nutre de esa, Sí. es una fábrica de esa hierba verde, ¿no? Ah. Entonces me parece complicado a veces saber gestionar con éxito eso, ¿no? El decir, voy a ponerlo en contexto o voy a... Y eso que a mucha gente nos ha cogido con un poco con la cabeza amueblada, pero con gente más pequeña que por formar, eso me parece muy difícil, ¿sabes? Sí, no, pues esto me obsesiona, ¿no? Cómo no ceder a los sentimientos envidiosos. Igual que cómo no ceder a los celos, cómo no ceder a cierto tipo de cosas que sé que están ahí
y que sé que van a estar y que me ayudan a poner límites, que me ayudan a ver cuáles son mis límites, pero precisamente porque veo cuáles son mis límites no quiero pasarlos, ¿no? ¿Un último gran viaje que te haya gustado? Bueno, has hablado aquí de Nueva York, has estado ahí Sí. en Coney Island y viendo luego... Sí, me lo pasé bien. Nueva York viajo bastante. A México también voy bastante y estuve también hace poquito y ahora tengo que volver. Tengo muchas ganas porque voy a ir a Tijuana y a otros sitios como del norte que no conozco todavía y tengo muchas ganas. Todo patrocinado por la literatura, ¿no? Te invitan a ferias y a sitios y yo lo que intento es ir, participar en lo mío y luego buscar por ahí, conocer a los autores de allí. Eso me encanta. Bueno, en el coloquio de las perras, ¿no? Hablas Claro, de sí. cuando conociste a autores mexicanos que te alaban de sus abuelos, ¿no? De sus ¿no? ancestros. Y ¿no? sus, como por así decir, mentores, ¿no? Sí, Lee sí. esta poeta que Sí. es la mejor que se ha hecho y no es tan conocida. Y así descubres... Sí. Para mí es una forma de descubrimiento absolutamente fascinante, ¿no? Entonces, de entre los últimos, pues no sé, yo es que me gusta mucho la suerte de estar en Barcelona y de tener el Wigo, que ya no solo viene aquí, sino que puedo ir a Francia muy fácilmente y de manera muy barata, es que me muevo, últimamente voy mucho a Marsella. Es como el último sitio, antes hablaba del cementerio de Marsella, ¿no? Es como el último sitio al que me ha fascinado y al que suelo ir recurrentemente cada 2-3 meses, me escapo. Y no sé por qué. Supongo que porque todavía no he sabido qué escribir sobre Marsella, entonces sigo volviendo para ver si puedo escribir sobre Marsella, pero se me escapa. Es una ciudad que me fascina y ya digo, está a 6 horas en bus de Barcelona y de repente pues por 15 pavos me monto en el BlaBlaCar bus y me presento allí, paso el día allí, duermo en un hostal de mala muerte lleno de cucarachas y me vuelvo a mi casa. Con uno de los mayores, me viene a la cabeza ahora, defensores o entusiastas de Marsella era Anthony Bourdain, este tipo que hacía estos programas y escribía muy bien. Y él le fascinaba Marsella. Es que es una locura, es una guarrada de ciudad. Sí, muy insegura también a veces. Sí, hay como un dicho que no recuerdo ahora, es en francés y no lo recuerdo, pero como que es más fácil morir acuchillado a navajazos en Marsella que morir de no sé qué, de gripe, no sé, de algo así, ¿no? Sí. Y ciertamente, o sea, yo he visto cosas, pero o sea, como hay un cierto peligro, esto lo trabajo mucho en terapia, yo voy a terapia todas las semanas. Y siempre sale Marsella, ¿no? Porque es como el lugar para mí del peligro, en el que es el lugar al que voy, va a quedar muy mal esto que voy a decir, pero bueno, ya lo digo, y no me importa que me piropeen suciamente. Es como el único lugar del mundo en el que se me olvida que precisamente lucho contra ese tipo de circunstancias. Cuando se te caen las gafas moradas, dices, ahí. Exacto, sí. Me pongo las gafas de sol normales, porque hace mucho sol en Marsella, y de repente es como... Hay algo en la peligrosidad de esa ciudad que me encanta. Y me meto en líos a veces, pero ya escribiré sobre ello, todavía no lo he conseguido. Ya os enteraréis por un libro. A mí dormir con cucarachas ya me parece suficiente riesgo. O sea, yo creo que ahí estaría mi límite. Vivo en Barcelona. Barcelona es la ciudad ahora mismo de las cucarachas y las ratas en verano, pero es lo que hay. ¿Y una charla de alguien que te haya impresionado? Tú que das muchas y que has ido a ver muchas también. Sí. ¿Alguien, algún autor, alguna autora que te haya impresionado por su capacidad? Porque a veces no es lo mismo escribir muy bien y hablar muy bien. No siempre va relacionado. Incluso a veces hay algunos que sufren mucho, ¿no? Con esas dos. Pero alguien que te haya impresionado y dices, también te podrías ganar la vida muy bien con esto. A ver, no es alguien joven y creo que es alguien que ya se ha ganado suficientemente la vida. Bueno, la cosa es que me vi una charla de Luis Antonio de Villena, que no es santo de mi devoción, no es alguien que me apasione, ni como escritor, ni en general en sus charlas y tal. Lo he visto recitar. De niña me llevaron a varios recitales suyos cuando él venía a Almería y no sé qué. Nunca me ha impresionado. Pero el otro día le escuché una conferencia sobre Gloria Fuertes, porque me obsesioné un poco con el teatro de Gloria Fuertes, que es más desconocido y tal, y escribí un texto a propósito. Y busqué
que se había dicho de ella. Es un personaje muy raro, que tampoco es que me haya gustado nunca, pero tenía ganas de saber más. Y me encuentro con esta charla en el centenario de su nacimiento y me pareció una conferencia increíble. Y me quedé con ganas de escuchar más conferencias de Villena, de repente, como una especie de... Tengo aquí sus memorias, que son Dorados días de sol y noche, y otro que se llama algo de Constantinopla, creo que era. Y me gusta, o sea, me divierte, porque pues son estas memorias así escritas, capítulos sueltos de escenas de su vida. Hombre, es que tiene un anecdotario tremendo, ¿no? O sea, es que ha conocido a todo Dios. O sea, yo creo que probablemente es la persona, por lo que he ido escuchando ahora, ¿no? En pequeñas entrevistas y cosas... Claro, como el algoritmo de YouTube pues ya sabe en lo que te has estado, ¿no? Pues de repente me sale Villena todo el rato ahora recomendado. Entre Villena y René ZZ, ¿no? De los tatuajes. O sea, mi algoritmo de YouTube es un poco extraño. Más lo que ve mi hijo. Hay un chico ahí en YouTube diciendo, bueno, pues una le ha dado ahora por Luis Otero de Villena. Pues venga, vamos a buscar aquí para darle material. Bueno, no sé, Sí. Cosas de fitness, cosas de Skibidi Toilet, que es una serie que ve mi hijo horrible en YouTube. O sea, como que el algoritmo está un poco raro. Sí, me estoy leyendo justo un libro ahora, se llama Filter World, de cómo los algoritmos que lo llama como han aplatanado la cultura, ¿no? Dice cómo a veces pues ya nuestros procesos para llegar a las cosas no son ni siquiera libres. Esforzados, claro, sí. Ya, te llega, ¿no? Sí. Pues sí, a mí ahora me llega un poco de Luis Antonio y me di cuenta de eso, ¿no? Que probablemente es una de las personas, eso, con más... que al haber estado también entre el mundo, no solo porque todo está muy dividido entre los narradores, los periodistas y los poetas y por sus espacios cada uno, ¿no? Pero al haber estado tan mezclado él en todo, en el mundo sí, más de lo queer, más de la noche también, en el mundo poético, en el mundo de la narrativa, pues como que yo creo que tiene anécdotas de mucha gente y de muchos lados. Y ha estado hasta en televisión también. Claro, sí. Entonces le convierte como en alguien con historias muy valiosas sobre todo el mundo, ¿no? Y eso ya digo, me gustó mucho de su charla sobre Gloria Fuertes, que me pareció súper respetuosa y bonita y increíble. Sí. También en tu libro hablabas de cuando sacaron estas ediciones de Blackie Books, ¿no? De Gloria Fuertes, y que hubo ahí un encontronazo con Javier Marías y todo esto. Sí. Pero yo con Gloria Fuertes, que es algo que he escuchado varias veces, como injustamente tratada o que... Yo no he tenido nunca esa sensación. O sea, quizá es... Pero yo al revés, he vivido, no sé, pero como que se le tenía auténtica veneración. Sí. O sea, de mis profesoras de lengua, mi madre, de que Gloria Fuertes es como una figura, una autora importantísima. Quizá, como todo lo que somos muy de etiquetar, que sí, que a lo mejor porque tuviera cierta inclinación hacia escribir para libros infantiles, parece que la hace menos autora, ¿no? Pero que, no sé, creo que pasa hoy en día también. Es raro y es conflictivo, pero sí que es verdad que en este texto que decía ahora se va a publicar en Barret una antología de textos críticos sobre su obra, y yo me centré en el teatro, y una de las cosas que digo, que lo mandé con un poco de miedo porque se le pretendía reivindicar de una manera como muy, pues eso, ¿no? No he leído el resto de textos, pero a mí me propusieron hacer algo reivindicativo precisamente por lo que yo había dicho comparándola con el caso de Gabriela Mistral, ¿no? La que también se infantilizó precisamente por sus poemas también dedicados a la infancia, ¿no? Que yo creo que es un camino que todo el que haya escrito obra reseñable infantil, yo qué sé, Elvira Lindo, se le ha infantilizado, por mucho que la tengamos ahí presente, se ha infantilizado, o sea, se ha infantilizado precisamente porque ella habló para niños, ¿no? O sea, es muy raro. Entonces, a mí me parece que dentro de todo, como tú dices, y yo me dirijo, o sea, digo esto exactamente en ese texto, es que Gloria Fuertes era una privilegiada, o sea, era una privilegiada dentro de... O sea, es la única mujer de su generación de la que no sabemos el nombre. Todas las otras poetas de su generación, nadie sabría decirte quiénes son, ¿no? Incluso narradoras, a veces. Entonces, sí que hay
no digo que sea una privilegiada como algo despectivo, sino que dentro de todas sus luchas y de todos sus sufrimientos y de todas las negativas que se le pueda haber dado a su figura y de todos la infantilización que se le ha echado y tal, sí que me parece una de las figuras más privilegiadas de la literatura española, ¿no? Una de las mujeres más privilegiadas de la literatura española, porque es que le ha leído todo Dios, todos sabemos quién es. Sí. Entonces, desde ahí es desde donde podemos construir. No crearnos la falsa imagen de pobrecita todo el rato, porque ni siquiera ella se creía pobrecita todo el rato, ¿no? Y era muy consciente también de su éxito. Entonces, desde ahí es donde me gustaría construir sus futuras lecturas, ¿no? No ponerla como una olvidada más, porque eso sería también negativo y hipócrita para con quienes sí que no nos sabemos sus nombres y para quienes sí que no están publicadas y para aquellas personas que sí que están verdaderamente olvidadas, ¿no? ¿Y un olor favorito que tengas? Wow. Ostras. Solo se me ocurren cosas un poco guarras. No vas a ir por la lavanda, entonces, entiendo. No. Sí, Marsella, la lavanda, no. Es que me gusta el olor de todo después de follar. Vale, Sí. sí. De lo mejor y de lo peor, o sea, incluso de lo más desagradable, hay un momento en el que estás tan enamorada o con la oxitocina tan arriba que todo lo desagradable es agradable. Entonces sí, o sea, más que el olor, me interesa el cómo recibe el cuerpo el olor en ese momento, postcoital. Que vale, te entiendo, sí. 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 Me gusta esa reflexión. ¿Un lugar favorito para leer? Mi cama. Eres de las que, como Oblomov, que lee en horizontal, siempre le gusta. Sí, me gusta en horizontal, sí. Por ejemplo, mi pareja lee de pie. No sé, y yo no lo soporto leer de pie. Lo intento a veces, pero no me gusta tanto. ¿De pie? Sí. Pero de pie como... De pie. O sea, de hecho, le gusta más la Biblioteca Nacional de Cataluña que la de Madrid, porque hay unos reposalibros, no sé cómo... un espacio, sí, eso, joder. Donde puedes estar leyendo de pie en la propia biblioteca. Bueno, es muy sano, teóricamente, Sí. porque hace que no... ¿Sabes? El problema del pasar mucho tiempo sentado leyendo demás es que al final pues los flexores, que son estos músculos de la cadera y tal, se te atrofian. Entonces, Mira. Que es un poco el estar tanto tiempo con el móvil, Claro. con el trabajo de oficina, no sé qué, esa vida sedentaria hace que se te... Sí, te jode. Vivo. Que tienes luego dolores de espalda criminales por pasar mucho tiempo sentado Sí. en una mala postura. Sí, luego me gusta también leer tomando algo en una terraza. O sea, como que me gusta que haya gente alrededor. Sí, también. Y el ruido alrededor me mola. A mí también, para leer me gusta mucho más quizá eso que el silencio sepulcral. A veces me parece eso demasiado, el que pasas una página y parece que estás como... Sí. El cierto murmullo, barullo, hay ruido de fondo me atrae, o sea, me recoge mucho. Y un poema, que para ti va a ser difícil esto, pero un poema que viaje siempre contigo y que te sepas de memoria, o sea, un poema que últimamente estés volviendo a él. No es tan difícil, o sea, lo tengo. Es Serán ceniza de José Ángel Valente. Ahora ya no tanto, supongo que porque he tenido demasiada ansiedad, pero antes cuando notaba que me venía ansiedad o lo que sea, o cuando estaba nerviosa en el instituto, en la universidad, o cuando, ¿sabes? Cuando te van a hacer una foto, te van a grabar y te dicen, finge que estás no sé cuántos, o finge que estás escribiendo, o espera tal, o sea, siempre... Sí, que basta que te lo diga para que ya no sepas hacerlo. Exacto, ¿sabes? ¿no? Pues siempre recito una y otra vez el poema en mi cabeza, sí. Será ceniza, has dicho. Serán ceniza. Sí, el de Cruzo un desierto o Mi secreta desolación sin nombre. No lo conozco. Es el primer poema de su primer libro. Tenía 23 años, sí. Y ya empieza ahí a hablar del desierto y la ironía de que acaba en Almería, en el desierto, ¿no?
Una palabra que últimamente notas que escribes demasiado, muy a menudo, que te carga ya a ti. El verbo culminar. Culminar. Ya. ¿Cómo es? A veces que te da por una Sí, palabra. culminó no sé cuántos, o culminé, bla, bla, bla. No sé por qué el culmen de bla, bla, bla. O sea, no sé. Creo que, ya digo, estoy con una cosa sobre Nabokov. Me estoy imaginando un mundo en el que verdaderamente Lolita estuviera censurada, ¿no? Y que nunca ha pasado. O sea, que nunca ha pasado verdaderamente. Ha pasado muy... es decir, que no ha pasado por culpa del feminismo y no ha pasado por culpa de los tiempos que corren, sino que en todo caso pasó antes de que se publicara, es decir, una precensura, ¿no? Y luego todos sus juicios y todas sus movidas, pero en el momento, ¿no? En los años 50, finales de los 50. Entonces, como que estoy intentando explicar Lolita para una audiencia, para un auditorio en el que me invitan a dar una conferencia en el que yo explico por qué está censurado Lolita en un mundo ficticio. Que es esto que decía que paseaba yo por Almería, por el paseo de tal, y reflexionaba sobre la censura y el feminismo, ¿no? Y entonces estoy como con esta conferencia tal, y por eso estoy tan metida en Nabokov otra vez, again, y shit, here we go again, ¿no? El meme. Y todo esto venía por la culminación. Por lo de la culminación. No sé por qué Nabokov me lleva al verbo culminar. Yeah. O sea, desde que estoy leyendo toda la obra de Nabokov, estoy con sus primeras novelas y tal, culmino. O sea, culmino todo el rato. O sea, no sé. O sea, no sé por qué. ¿Qué has redescubierto últimamente que te haya gustado mucho de Nabokov o que te haya gustado mucho? El humor. Sí. De repente leer sus novelas cortas y sus cuentos donde hay mucho humor y mucho absurdo. Por ejemplo, la violencia es absurda. O sea, siempre que se pelean, como que se dan manotazos o se le cae, alguien coge una pistola y se le cae. O sea, que siempre son cosas absurdas. Entonces, cuando tú de repente relees Lolita en esa clave y relees la violencia de Humbert Humbert en plan un hombre patoso y gilipollas, sí, como que te relajas también con muchas de las escenas que son más terribles, porque realmente está retratando a un patoso, que lo lleva retratando desde su primera novela, hombres patosos, hombres blancos absurdos. O sea, es que realmente se están riendo todo el rato de los hombres. Y tú, por ejemplo, que eres muy de ir a visitar sitios de los escritores, ¿has ido a su hotel este? No, quiero ir... Vivía en un hotel, ¿no? Sí, Con sí, su sí. mujer. Me hubiese gustado, mi padre hace mucho tiempo se mudó a Estados Unidos y vive en West Virginia. Yo no me hablo con él ahora, pero durante un tiempo deseé que si teníamos una relación y volvíamos a tener una relación, me llevara, un poco sórdido, porque también hay como historias de violencia sexual en la familia, ¿no? Pero al fin es con lo que una tiene que vivir. Me hubiese encantado, o sea, uno de mis sueños, no voy a decir húmedos, pero uno de mis sueños malévolos en la vida sería hacerme la ruta que hizo Humbert con Lolita en coche y que ir con mi padre a hacer esa ruta, ¿no? Es como una especie de sueño negro, absurdo, pesadillesco, extraño que siempre he tenido. A lo mejor antes que Marsella yo sacaría ese tema cuando vas a terapia. Yo creo, ¿eh? A lo mejor antes lo pondría sí. primero le pondría primer orden del día, 1 este, 2 Marsella. No, hay mucha oscuridad en el mundo. Pero es como algo que está ahí. O sea, me encantaría hacer esa ruta. O sea, sobre todo porque creo que... Coño, va a hacer 70 años de la publicación de Lolita el año que viene, justo. Y por lo tanto hace también 70, 80 de dónde está ambientado ese libro, ¿no? Y me gustaría ver cómo ha cambiado todas esas carreteras, todos esos espacios, ¿no? Esos moteles, que yo me los imagino que deben de estar iguales, ¿no? En cierto modo, ¿no? No sé si has estado por esa zona, pero yo por West Virginia, todo eso, ya fui una vez y me pareció... Es que o sea, no me extraña que escribiera esa novela, porque es que son terrenos para que pasen cosas absurdamente gores. Ya fue primero eso que lo que pasó, ¿no? ¿Sabes? Que era terreno fértil para que ocurriera todo eso. Totalmente, sí.
el primer disco que te compraste, que te hizo ilusión tener con tu dinero que te pediste a lo mejor por cumpleaños o por lo que fuera. El de Avril Lavigne. El de Avril Lavigne. Bueno. Estamos aquí. Tenía 11 años, sí. Claro, es que... Bueno, en realidad pedí uno a los Reyes unos años antes de Laura Pausini. Laura Pausini aquí ya ha salido muchas veces. Sí, ¿no? Pero con mi dinero, un CD que me compraba con mi dinero, el de tal y el de Tatu. Las las rusas. dos chicas estas de Eurovisión, Sí, ¿no? esto fue en primero de la ESO. Pero Avril Lavigne, bueno, la de Complicated, la de Exacto, Skater exacto. Boy, bueno, Exacto, sí. Avril Lavigne. Única. Cuando engañó a todo el mundo, haciéndose Claro. pasar por punky cuando era más pop Exactamente. que nadie. Pero a mí me gustaba. Yo además estaba ese verano en Estados Unidos cuando Ah, mira. tuvo ese exitazo con Complicated y era alucinante porque recuerdo encender la radio y estaba esa canción. Ya Veías la televisión, estaba esa canción. Era como una cosa omnipresente. Sí, no, a Y mí marcó, bueno, mi el entrada en el videoclip que instituto, era sí. en un mall, en un centro Sí, sí, comercial, sí, sí. con la corbata así y tal. Sí, yo recuerdo que me compré una corbata en esa época, claro. Sí, hizo mucho daño Avril Lavigne. La primera película que viste dos veces, que quisiste volver a verla en el cine o que quisiste volver a verla en bucle en casa, tal, alguna película que te impactara. Toy Story. No, pero de verdad, o sea... Bueno, un poco de luminosidad viene bien aquí después de sí, tus... ¿no? Bueno, también tiene cosas oscuras, Sí, Toy Story. todas las películas, todas, o sea, Dumbo. Sí. O sea, Dumbo es una película Sí. que dicen que es de Disney y tal, y luego tiene como unas cosas muy oscuras. No, pero siempre he sentido mucha identificación con Toy Story, no sé por qué. O sea, bueno, también Pues una obra maestra. todos mis novios yo creo que se han parecido un poco a Woody el vaquero. Es como mi referente masculino. Les tirabas de una cuerda y decías siempre lo mismo, ¿no? Sí. Hay una serpiente en mi bota. Exacto, sí. O tenían la nariz grande, o eran altos, o son altos, o tal, o... Sí. Ese es mi ideal masculino, Woody el vaquero. Y entonces, como que la he visto siempre, también porque iba coincidiendo un poco con la edad de Andy. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en público, cuando todavía público se hacía en papel, fui al estreno de la peli en la que Andy va a la universidad y era mi primer año de carrera. Era Toy Story 3, ¿no? O sea, fue, Sí. bueno, con la del oso, que era el malo. El oso. Exacto. Bueno, Y luego la una llorera 4... con esa película, al final. Claro, sí. Y luego la 4, donde ya hay una niña tal, pues claro, esa ya la fui a ver, el estreno lo vi con mi hijo. Entonces, claro, como que realmente esa película desde mis 6 años hasta... O sea, que es del 96, ¿no? Sí, es por ahí. De esa Pues época, desde sí. que yo en el 96 tenía 5 años, pues desde los 5 años hasta ahora. Toy toda la Story vida. es la primera vez que fui al cine una mañana. O sea, fui a verla, me acuerdo, en Santander, en un Ya cine, ves. una sesión matinal de estas. Y desde entonces, una vez en Estados Unidos, he ido al cine a horas un poco más, pues a las 2 de la tarde o algo así, más de día, y me encanta por ese recuerdo de la primera vez que fui al cine a ver Toy Story, porque me lo asocio con esa primera gran película que vi una mañana de sábado. Y tengo Pues sí. muy buen recuerdo. Sí, pues es la peli que veo, la peli para niños que sigo viendo yo, o sea, y que volvería a verme todas, o sea, en plan todas tal, sin necesidad de estar con mi hijo. Es decir, como adulta me las he vuelto a ver, etcétera. Colecciono, tengo mi muñeco todavía del 96, o sea, Qué es bueno. como me apasiona, sí. Y la canción me hace llorar cuando la escucho. O sea. Y luego hay algo muy bonito de la figura esta del astronauta, ¿no? Sí. Que todo el mundo empieza a ver que es mentira y él se engaña y se piensa que tiene esos poderes, ¿no? Es bonito. Un talento oculto que tengas, algo que poca gente sepa de Luna, que a lo mejor se te dé bien, que digas, mira, pues en esto soy un hacha, en esta parte. Bueno, últimamente lo he contado más porque tal, pero soy muy buena cazadora de Pokémon. Cazadora de Pokémon. ¿Qué pasó con ¿Por qué hay estos ciclos con los Pokémon tan... Porque salen nuevas generaciones, salen nuevos
Ya, pero ¿te acuerdas que hubo aquí como en el año 2016 o Que el 2017? Pokémon Go, sí, sí, sí. Hubo Con una eso estoy, con eso fiebre estoy. Sí, sí, aquí sí. que había gente en el retiro y todo esto. Sí, pues eso sigue y ha evolucionado el juego, hay menos gente Ha jugando. evolucionado el juego de Pokémon, Sí, ¿no? sí, Ah. exacto. Y yo soy muy pro. Pero ¿por qué no lo hacen más a menudo? O sea, ¿por qué no consiguen que haya esta fiebre más continuamente? Es lo que se No, me no, o escapa. sea, hay mucha gente. O sea, a ver. O te hablo de que era como un tema No, ese a vez. También era la novedad un poco de la. revival. Sí. Y también como del juego, ¿no? De esa cosa de la realidad, de que de que ves al Pokémon Mm, en la calle y Mm. no sé qué, y como que era una novedad un poco a nivel tecnológico, yo creo. Ya. No tanto Mm. revival pokémonístico como novedad un poco Sí, de qué puedo hacer yo con mi teléfono, ¿no? Ya. Pero es que me apasionan los Pokémon. O sea, también un poco por culpa de mi hijo. O sea, gracias a mi hijo estoy reviviendo cosas Claro. intensas de mis... ¿Y eso te gusta o no? Porque también aquí vino hace Sí. poco alguien y me contaba un poco de la doble... A veces el problema que es revivir todo por tu hijo o por tu hija, ¿no? Como a veces que si tienes la memoria... Ah, lo hablé con Leticia Sala. Como Ujú. que a veces si tienes buena memoria, volver a vivir todo por una segunda vez puede ser muy intenso. No, para mí no es por segunda vez, porque hago cosas que no había hecho. Es decir... O sea, y lo miras desde otro lado, Claro. no sé. O sea, por ejemplo, el otro día vimos Dos tontos muy tontos, ¿vale? Obra maestra. Claro, entonces... Como mm, volver a Nabokov. Es sí. igual. Es lo mismo. Exacto, sí, una vez al año, ¿no? Pues volvimos a ver Dos tontos muy tontos y claro, era la primera vez de Ulises, pero era, pues a lo mejor era hasta mi primera vez también, porque a lo mejor la he visto a trozos en la tele durante, ¿sabes? A lo mejor nunca la había visto Ya. entera, ¿no? Mm. Pero de repente eso me gusta, ¿no? Ese poder revisitar cosas, ¿no? No dejarme, volviendo al tema que nos unió por primera vez, ¿no? No dejarme llevar por una nostalgia extraña ni triste, sino Mm. pues releerlo desde otro lugar, ¿no? Mm. O sea, a mí me encanta la relectura y por lo tanto me encanta volver a ver pelis también, ¿no? Volviendo a Nabokov, dice que la verdadera lectura es la relectura y Virginia Woolf dice que es volver a nuestros momentos más felices y todo el mundo, ¿no? Parece que está de acuerdo en que releer es como el verdadero gozo, que hablábamos antes, ¿no? De que la literatura no es gozo, la literatura es trabajo, ¿no? Pues el verdadero gozo para mí es la relectura, ¿no? Y entonces volver a esos lugares me parece sano porque nunca son los mismos. Es decir, Claro. la película nunca es la misma, el libro nunca es el mismo y nosotros no somos ya los mismos, ¿no? Entonces, sí que a veces, pues, te das cuenta del paso del tiempo y te das cuenta de todo lo que ha cambiado y eso puede deprimirte un poco a lo mejor, ¿no? Pero a mí me gusta volver al pasado. Mm. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Pues no sé. Hace poco me hicieron esa pregunta y contesté deprimida. Pero creo que ya no. Bueno. El año pasado fue muy malo y lo pasé muy mal y físicamente y tal, y como que dejé el alcohol también para frenarme. Ahora voy a hacer justo 6 meses sin beber. ¿Mm? Y eso también me ha ayudado como a... no sé. Como a calmarme en cierto modo, calmar algunas ansias, ¿no? Yo soy muy ansiosa también. Entonces bebía de manera ansiosa, leo de manera ansiosa, follo de manera ansiosa, materno de manera ansiosa. O sea, soy un poco ansiosa en todo porque quiero hacerlo bien y me preocupo y quiero hacerlo todo correctamente y que sea épico todo lo que hago, ¿no? Entonces como que ese ansia por lo épico me lleva a veces a, si no lo consigo, pues ponerme triste. Pero ahora creo que estoy más relajada y por lo tanto mejor. Entonces mi estado actual de ánimo es ok. Ok. Sí. Una posesión preciada que guardes con mucho cariño. Bueno, has hablado aquí de... Buddy de- el vaquero. precisamente has hablado de tu juguete y has hablado de los libros de tu madre, una parte Sí. de ellos que tienes. Sí.
Y algo así más que conserves que quizás sea más pues como lo de Woody, que es muy buena, ¿verdad? Muy... A ver, volviendo a cosas así de la infancia y de tal, esto no es de la infancia, pero tengo un gato de peluche, Luna, de Sailor Moon, el gato morado, que acompaña, ¿no?, a Guerrero Luna, que me lo compré en Akihabara, ¿se dice el barrio? Sí, de Japón, el barrio donde están todas las cosas de videojuegos y tal, en una tienda de segunda mano, de juguetes de segunda mano, y pues eso me parece que es como algo también que... También hablaste de Sailor Moon, me acuerdo, en esa charla sobre la nostalgia. Sí. También salió Sailor Moon, me acabo de venir un flashback. Sí. Pues eso me gusta. Eso, o sea, es como... Me ha venido por lo del Woody, el vaquero, ¿no? De esto de juguetes, pero esto ya es algo que me compro de adulta luego, Sí. más tarde en un viaje bonito, ¿no? Pero así, objetos... No es tan objetos como... Voy a decir mis tatuajes. Me gusta mucho el mundo del tatuaje, cada vez estoy más tatuada, ahora me estoy haciendo toda la espalda, de aquí hasta el cuello, y creo que he invertido mucho dinero, lo hacen artistas que me gustan mucho, algunos son muy de cárcel casi, pero algunos otros, sobre todo los que tengo por aquí, son, bueno, la pierna está cada vez más increíblemente bonita y me gusta llevar esas obras de arte en el cuerpo. Bueno, tienes Sailor aquí, ¿no? De hecho, tienes aquí... Sí. Sailors. Bueno, la tumba del marinero es esto. Y ya digo, y me estoy haciendo toda la espalda ahora. Y sí, y duele. Pero es algo que llevo siempre. Es decir, que no es un objeto que está ahí, no son los libros que están ahí y que pueden perderse, tal. Es algo que lo tengo que llevar sí o sí. Entonces eso me gusta. Y me gusta porque cada vez se reflexiona más sobre el tatuaje. Está el libro que ganó el premio Anagrama de Ensayo, de Nadal Suau. Acaba de salir Filosofía del Tatuaje, en Alta Marea, de un filósofo italiano, creo. Y como que de repente me gusta que esta pasión un poco así mía, que al principio parecía que estaba muy alejada de mi mundo literario, de repente va encontrando su lugar, ¿no? Es algo sobre lo que nunca he escrito, además. ¿Y qué has leído últimamente que te ha parecido interesante de los tatuajes o que te haya hecho pensar? ¿Qué idea o qué te has puesto a escarbar ahí un poco? Pues más que de lo que haya leído, yo sigo mucho al René en YouTube. Y me gusta... ¿Este tipo quién es? Perdón, un tatuador. Es un youtuber. Un youtuber, pues no sé, un poco... Es que no sabría con quién compararlo. Pero un poco, pues Jordi Wild y toda esta gente, pues un poco de ese mundo, ¿no? Y sobre todo le habla de tatuajes. Y se tatúa y hace vídeos de sus tatuajes y los explica modas, o sea, como que es bastante divulgativo y didáctico, ¿no? Y entonces como que hay muchas modas que yo no desconocía y... porque yo me hago tatuaje tradicional, que es el que es un poco marinero. Tatuajes que podías hacerte en Marsella, ¿no? Sí. Básicamente. Y, o sea, yo quiero que mi cuerpo sea Marsella, ¿vale? Entonces, por eso me tatúo. Y entonces como que de repente aprendes de otros estilos, de otras movidas. Y él está haciendo muchas cosas que tienen que ver con tatuaje y fe. Y eso me interesa, el dolor, el sufrimiento, el dejarse, la marca, los sentidos, ¿no? La simbología, tal, o sea, como que va explicando cosas así y va conectando el mundo tinta en la piel con Dios prácticamente, ¿no? Y más que con Dios, con esa idea de la fe y de la búsqueda y de marcar el cuerpo, ¿no? Y eso me interesa. ¿Y te gusta explicar tus tatuajes o te da mucha pereza? No creo que se necesite... O sea, a ver... sí y no. O sea, siempre me pregunta todo el mundo, entonces tengo historias para contar. En función de cada persona, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, cuando voy a un instituto a dar una charla sobre literatura, nadie me pregunta sobre literatura. Todos los niños me preguntan sobre ¿y qué significa tu tatuaje? ¿Y cuál es el primero que te hiciste? ¿Y tu madre se enfadó? Y no sé qué. O sea, acaba siendo un poco pues el meme también, ¿no? Pero me gusta. Y
Tu madre se enfadó. Sí. Me parece muy graciosa esa pregunta. Sí, ¿no? Entonces, como no sé, es algo que, fíjate, como que nunca, por ejemplo, veo que tienes por ahí a Alberto Olmos, él cuando hizo el libro este de Tía Buena, hablaba, ¿no? De mis tatuajes y que si yo quiero llamar la atención y no sé qué, no sé cuántos, y es como, pues sí, cada uno tiene su estilo, o sea, vemos a escritores y pensamos en no sé, en cómo viste tal escritor, en el traje, los trajes de Juan Soto Ibars, los no sé qué, de no sé cuántos. Todos tenemos nuestras particularidades, ¿no? Pues yo tengo mis tatuajes también, ¿no? Entonces, está bien. A mí, ya digo, me gusta más por una cuestión... siempre tengo problemas de piel, nunca me ha gustado mi cuerpo en general, o sea, como todo el mundo tenemos cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo, siempre los traumas, ¿no? De mirarte al espejo y decir, no, odio eso, ¿no? Entonces, tatuarme era una forma de tener en la piel lo que a mí me apetece, no la cicatriz, ni la estría, ni la marca que yo no quiero tener y que me ha venido dada por otras cosas, sino elegir yo lo que quiero llevar aquí, ¿no? Y pasármelo bien con lo que llevo aquí. Y que sea bonito y elegir al artista y el ritual del dolor también. Todo eso me gusta, ¿no? Y, y ya digo, es extraño porque es algo sobre lo que todavía no he sido capaz de escribir tampoco. Ni Marsella ni los tatuajes. Pues mira, ya sabes de qué va a ir de qué puede ir lo siguiente, ¿no? Pero Sí, está ¿no? bien a veces dejar temas que no te sientes preparado para escribir o que te gusta mucho demasiado, que Sí. no lo quieres mancillar Mm, con un artículo suelto, con algo así, y dices, mira, claro. me lo voy guardando y ya escribiré sobre esto. Y un mentor, alguien que te abriera camino, que te enseñara cosas útiles o de la que aprendieras, una persona. Claudio López de la Madrid. Mm. Fue mi jefe en Penguin. Él me contrató como becaria cuando yo tenía 20 años. Me contrató para ser la ayudante de Mónica Carmona. Todavía era literatura Mondadori en aquel momento. Fue unos años antes del cambio. Fue alguien que además, yo en esa época pues ya había publicado algún poemario. Yo siempre he sido como muy mal vista en general en el mundo, entonces como que siempre había muchas polémicas a mi alrededor, cualquier cosa que dijera se volvía polémica, era incluso un poquito antes de Twitter, o Twitter empezaba en esa época más o menos. No eran las cancelaciones que hay ahora en Ya. Twitter, ¿no? Pero eran el blog, eran pues otras cosas, ¿no? Y había, no sé si recuerdas, la Patrulla de Salvación, que era un blog literario que se metían con todo el mundo. Ni idea. Un poco como hacía con Lector Malherido Olmos, pero esa gente como eran Sí. un colectivo, ¿no? Estaban también los de crítica de poesía Addison DeWitt, o sea, como que había varios blogs también como anónimos, que luego se ha ido descubriendo un poco qué poetas estaban detrás y todo Ya. esto. Entonces yo siempre era como, esta niña, no sé cuántos, tal, no sé qué. Claro, yo empecé a publicar a los 18 años, entonces... Y pues te llega una chica, que solo tenía un tatuaje en ese momento, pero te llega una chica joven, tatuada y no sé qué, pues algo mal tiene que haber ahí, ¿no? Algo malo tiene que haber ahí. Además yo era como muy loca, ¿no? Entonces Claudio se fiaba de mí. Y yo le iba con Blake Butler, o le iba con, que en aquel entonces ya lo leía y en inglés y no sé qué, o le iba con... hostia, Louise Gluck, por ejemplo, él no la había leído, se la descubrí yo y me dijo, wow, no sé qué, esto deberíamos publicarlo aquí. Y claro, cuando le dan el Nobel a Louise Gluck, yo pienso... Dijiste, mira, No, medallita, me he puesto no, aquí. no, pero pensé, Claudio murió en el 19, ¿no? Pero pensé, jo, qué ilusión le hubiese hecho esto a Claudio, ¿no? Claro. Porque, o sea, como sé que Claudio me hubiese escrito para decirme, gracias por haberme descubierto, ¿sabes? No sé. Sí. Y era alguien como que de repente a esta chica de 19 años, que en otros ámbitos llamaba la atención por otras cosas, un poco por lo que decías tú antes, ¿no? Se le definía por otras cosas, por el cuerpo, por la edad, porque sí, porque se pintan los labios de rojo. Él veía a una lectora y veía a una futura editora y veía a una escritora. Y es esa confianza que me dio un tío que era marqués y que era el dueño y que era el jefe de toda la parte literaria de Penguin Random House y a quien que podía haber pasado de mí como de comer mierda, ¿no? Y que sin embargo eso, ¿no? Siendo yo no estudié ni siquiera literatura, yo estudié periodismo. Incluso él me dice, no, pediste prácticas, tal, vamos a crear un puesto solo para
un puesto de becaria solo para ti, ¿no? Antes no había becarios en la parte literaria, solo había becarios en comercial. O sea, eso me dio la oportunidad. O sea, ahí estoy todavía, claro. Sigo trabajando para el espacio que él abrió para mí, prácticamente. Me ha venido a la cabeza ahora también algo que escribías, que citabas de alguien, que hablaba de las ausencias, de cómo... No me acuerdo ahora cómo era. Pero era muy bonito, algo de cómo... No sé si lo tengo por aquí apuntado. Lo de... la ausencia es la más grande de las presencias. Sí, eso. Esto es de Cirlot. Pues de algún modo me ha hecho recordar cuando hablabas de lo del premio Nobel a Louis Gluck, de cómo de algún modo seguía estando presente Claudio, ¿no? Claro, sí. No, y Claudio Mueren, él es el que nos llama a mi exmarido y a mí para hacer Caballo de Troya, el año rosa, ¿no? Cuando veo por ahí a Carnero, Ana Pacheco, Margarita Yacobenco, Elizabeth Duval, Isa de la Cruz, mucha gente, ¿no? Pues él fue el que me llamó para decirme, oye, ¿crees que a Antonio y a ti os gustaría hacer esto, tal? Y fue eso lo que me hizo pues estar donde estoy ahora, ¿no? Que es con un trabajo que me gusta mucho y con un trabajo que depende exclusivamente de mi capacidad lectora, ¿no? Entonces es como, no sé, se lo debo prácticamente todo. Y te iba a preguntar justo también un punto de inflexión en tu vida. Esto es un punto de inflexión, ¿no? El Caballo de Troya, ¿no? Y todo hacer esa línea, ese sello, mini sello que fue cambiando ahora, pero que tuvisteis mucho éxito, ¿no? Pero algún otro punto de inflexión que marcara tu vida, que notaras que fue una decisión que las aguas se partieron de algún modo. Pues precisamente todavía no había empezado Caballo de Troya, o estábamos empezando más o menos. Yo trabajaba en Playground, y Playground pues ya sabes que acabó mal. Hay novelas sobre ello, está la de Carlo Padial, está la propia Ana Pacheco habla de esto en su ensayo último, Eudal Espluga en No seas tú mismo habla también, ¿no? De esta empresa un poco fascinante y un poco demoníaca, ¿no? Supongo que Rosa Molinero te habrá hablado de ello también, ¿no? De su experiencia en Playground. Yo trabajé allí mucho tiempo y era infeliz. También destrozó, creo, mi relación de pareja, porque al final mi pareja se volvió mi jefe y eso nos destrozó íntimamente. Entonces lamento mucho, ¿no? que el trabajo destruyera un amor, ¿no? Y en ese momento publiqué mi primera y única novela hasta la fecha, El funeral de Lolita. Me di cuenta de que yo podía ser escritora, de que más allá de la poesía, estaba escribiendo El coloquio de las perras, entonces me di cuenta como de que yo podía escribir y hacer conferencias y colaborar con Penguin Random House, como estaba colaborando externamente, y que quizá con eso no me hacía falta estar en un trabajo que me hacía infeliz, como periodista de tendencias en un mundo alocado que cada vez iba menos conmigo. Y creo que fue la decisión de dejar el trabajo. Fue muy importante. En noviembre de 2018 me invitaron a un festival en Estados Unidos de literatura europea. Yo era la más joven invitada, la única española. Conocí un montón de gente, me di cuenta de que me gustaba esa sensación de ser escritora y de que me vieran como escritora. Y dije, quiero ser escritora, quiero ser escritora, lectora y editora. No quiero ser periodista en una empresa y estar escribiendo 3 artículos al día de mierda y odiar lo que hago. Entonces dejé el trabajo en noviembre de 2018 y desde entonces pues me dedico exclusivamente al mundo editorial. Y un lema que tengas, una frase que podrías, te voy a decir tatuar, pero en tu caso ya llego tarde a eso, ¿no? Que podrías tener en tu escritorio, en tu despacho, que tengas presente, que pues como antes hablábamos de ese poema, que en momentos de tensión o de ansiedad te ha ayudado, una frase que tengas así como presente que te ayude, que tengas como un mantra. No sabría decirte. Va cambiando. La última frase sí que he repetido hasta la saciedad, lo he metido en todos los ensayos que he podido, en todas las charlas que he dado que he podido. De hecho, a lo mejor incluso en aquella charla que tuvimos tú y yo
sobre la nostalgia puede que la dijera, que es de Hilda Doolittle, nuevamente, que dice lo de que no hay gran periodo artístico sin grandes amantes. Y que yo lo llevo a todos los vínculos afectivos posibles, ¿no? Creo que no hay gran periodo artístico, o no hay arte en general sin grandes amistades, sin grandes vínculos humanos, ¿no? Y esto en relación a, pues eso, ¿no? A la importancia que han tenido en los últimos años para mí las amistades, el intentar no endiosarse a una misma, en plan, esto lo he hecho yo por mi gracia divina, sino reconocer todo lo que hay de los demás y todo el trabajo que hay de los demás, ¿no? En tu propio trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Antes hablábamos de Rosa Molinero. Yo, el personaje que creé en mi novela era una crítica gastronómica en una revista de tendencias. O sea, evidentemente bebo de ella totalmente, ¿no? Y el agradecimiento que le tengo por todo lo que me ha explicado ella sobre gastronomía y sobre vino para poder escribir su adicción al vino, la adicción de este personaje al vino, etcétera, pues es innegable, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunte por mi libro, yo no puedo no hablar de Rosa. O cuando alguien me pregunte por el proceso, yo no puedo decir solo, ay, sí, lo escribí yo sola, sino que me gusta hablar de cómo los demás han influido en eso, ¿no? Y cuando leí esta frase de no hay gran periodo artístico sin grandes amantes, me sentí muy identificada por eso, ¿no? Porque creo que verdaderamente no existe el genio solitario, ¿no? Aunque muchas veces lo pensemos así. Sí, es verdad que lo que estaba pensando, ¿no? Que es un trabajo que forzosamente lleva aparejada bastante horas solitarias o de soledad o de tú estar delante de algo, pero que al mismo tiempo no necesariamente es así, porque Sí, no, exige una conversación al final, ¿no? Y unos cuidados, o sea, esa frase mítica, ¿no? De Gabriel García Márquez, se llamaba Mercedes, ¿no? Su esposa. Yo sin ella, sin Mercedes, no podría haber escrito nada porque ella me cocinaba y me lavaba la ropa. y también decías algo así de Carmen Martín Gaite con Ferlosio, también Exacto, decías. Entonces, claro, o sea, acordarse de todos esos vínculos y de todos esos espacios y de todas esas personas me parece importante, ¿no? Y además eso facilita nuestra ansia lectora. Es decir, el hecho de conocer el círculo de James Joyce a mí me puede llevar a leer a Ezra Pound, a no sé quién, a no sé quién, a no sé cuántos. Es decir, saber que él no era un genio solitario, sino alguien que se carteaba con no sé cuántos otros escritores y que aprendía de no sé cuántos otros y que le robaba ideas a no sé cuántos otros, a mí como lectora voraz doy gracias a Dios de que exista esa red, porque así sé que voy a poder seguir leyendo y descubriendo cosas si ahora estoy metidísima en Joyce, no sé. Pues Luna, me lo paso fenomenal charlando contigo de esto y de aquello. Ha sido un placer volver a encontrarnos y espero que sigamos haciéndolo en próximos eventos y encuentros. Fantástico, muchísimas gracias.